Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estos ajos que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente de 3 a 4 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2,75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Colocamos el gancho y hacemos el nudo. Ya que lo tenemos listo, vamos a hacer una cadena de altura y vamos a estar haciendo puntos bajos dentro del aro. Vamos a comenzar con el primero, no cuenta la cadena, este será 1, 2, 3, 4 y así hasta completar un total de 10. Una vez completamos los 10, vamos a tomar y vamos a unir con un punto deslizado en la primera cadena donde comenzamos. Ahora giramos y tomamos la hebra del aro o anillo y lo cerramos por completo. Para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo aumentos en todos. Hacemos una cadena de altura, esa no va a contar. Hacemos un punto y en el mismo lugar un segundo punto. Y ya tenemos el primer aumento. Nos pasamos a la siguiente. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Así vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado y ahora vamos a levantar una cadena. Esta vez vamos a estar haciendo un punto solo y un aumento. Vamos a comenzar con el aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos un segundo. En el siguiente será solo uno y en el que le siguen serán 1 y 2. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta, un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Para la próxima vuelta, que será la cuarta, vamos a levantar un punto y esta vez vamos a estar haciendo 2 puntos solos y un aumento. Hacemos primero el aumento, en el siguiente hacemos solo uno, en el que le sigue será solo uno y ahora corresponde aumento de nuevo. Así vamos a dar toda la vuelta, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Y vamos a hacer otra vuelta donde vamos a estar haciendo 3 puntos solos y un aumento. Y en la última, que serían 4 puntos solos y un aumento. Terminada la vuelta, donde tenemos 4 puntos solos y un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían vueltas de puntos sin aumento, porque no quiero que me quede demasiado grande. Si ustedes la quieren más grande, continúan 5 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento. Ahora solamente levantamos la cadena y hacemos el primer punto. Vamos a estar repitiendo punto sobre punto. Nos pasamos al próximo, un punto. En el que le sigue, un punto. Así hasta terminar. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y vamos a repetir un total de 3 vueltas de punto sobre punto. Cuando completamos las 3 vueltas, así será como se verá. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones en todas las demás vueltas que nos faltan hasta cerrar. Levantamos la cadena y hacemos el primer punto. Vamos a comenzar con 4 puntos solos y una disminución. Este sería el primero, 2, 3 y 4. Ahora corresponde reducción o disminución. Tomamos la hebra de afuera, 1 y 2. Las dos próximas hebras, hacemos lazada y la sacamos. Cerramos y ya tenemos la primera disminución donde teníamos 2 puntos, ahora tenemos solo 1. Nos pasamos de nuevo y hacemos 1, 2, 3 y 4.
y corresponde de nuevo disminución. Tomamos la primera hebra solo la parte de afuera, luego la próxima solamente la parte de afuera, pasamos y cerramos. Así hacemos toda la vuelta hasta llegar al final. Terminada la vuelta de disminución, ya podemos ver cómo se va cerrando. Ahora vamos a hacer lo que sería 3 puntos y una disminución. Levantamos la cadena y hacemos el primer punto. Hacemos 1, 2 y 3 y hacemos disminución. Tomamos hebra por la parte de afuera, tomamos hebra y ahora sí hacemos el punto. Para la próxima vuelta vamos a estar haciendo 2 puntos y una reducción y otra vuelta más donde vamos a estar haciendo un punto y una reducción. Cuando nos quede un pequeño agujero lo vamos a rellenar con algodón y luego regresamos para cerrar. Terminada la vuelta donde hicimos un punto, una disminución y un punto, así será como se verá, como si fuera en forma de una bola. La vamos a rellenar, pero que no nos quede demasiada aguada ni demasiado firme. Miren, está un poco suave, ya que luego cuando vayamos a pasar las hebras de la lana, si le echamos demasiada adentro, nos va a costar un montón amarrarlo. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones en todos los puntos. Tomamos el primero y el segundo, los reducimos así hasta dar toda la vuelta y vamos a estar reduciendo hasta que nos queden aproximadamente unos 6 o 7 puntos en total. Ya que tenemos el total de unos 6 puntos o 7 puntos aproximadamente, no tiene que ser exacto. Esto es para hacer lo que sería el tallo. No importa si le quedan 8, le quedan 7 o le quedan 6, con que a ustedes les guste el grueso del tallo, está bien. Ahora solamente vamos a comenzar a tejer en círculo sin hacer reducciones ni nada, solamente punto sobre punto para hacer lo que sería el tallo. Hacemos ahí la cadena que pertenece a ese punto y ahora vamos a levantar el primero. Sería 1, nos pasamos al siguiente, 2 y así hasta dar toda la vuelta. Terminamos con la primera, ya va tomando la forma. Ahora solamente repetimos todas las vueltas que necesitemos por el largo deseado. Levantamos la cadena y hacemos el primer punto. Solamente será repetir punto sobre punto. Si le quedaron 7, van a mantener 7 en cada una de las vueltas. Después de 6 vueltas, punto sobre punto, así será como se verá. Ahora vamos a cortar la lana, pero la vamos a dejar un trozo largo porque luego vamos a cerrar este espacio. Vamos a reducir unos 2 o 3 puntos y lo cerramos por completo. Vamos a tomar un trozo de lana de aproximadamente 1 metro o un poquito más de 1 metro de largo. Yo voy a estar usando una aguja lanera, ya que esto cuesta más coserlo. Si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con hilo de aguja, pero va a ser un poco más difícil. Vamos a tomar la hebra bien larga, como les dije, aproximadamente 1 metro y algo. Y la vamos a colocar en forma doble, ya que como tenemos que estirar mucho el hilo, si lo ponemos en una sola hebra, podemos correr el riesgo que se reviente. Vamos a hacer así un par de vueltas en nuestro dedo, lo retorcemos como si fuera para coser con una aguja y vamos a hacer como un nudo. Entre más grande le quede, mejor para que no se vaya a salir. Ahora lo vamos a meter justo por el centro donde nos quedó este espacio. Vamos a meter la aguja y vamos a ir empujando. Como está la lana, deben irlo moviendo hacia los lados porque la lana a veces cuesta que uno meta la aguja hasta que salgamos por la parte de abajo. Ya que salió por la parte de abajo, lo vamos a estirar por completo para que se vaya el nudo hasta la parte de adentro. Ahora vamos a tomar y vamos a dividir esto a la mitad. Vamos a poner la hebra en esta forma. La vamos a pasar por donde está el tallo, donde comienza, y la volvemos a sacar hacia abajo. Ya que la sacamos hacia la parte de abajo, la vamos a estirar lo más que se pueda en esta forma, hasta que vaya tomando como en forma de un hundido. Ahora nos pasamos hacia el otro extremo, justo en la mitad. Lo vamos a dividir en esta forma y hacemos lo mismo, sacamos la aguja. Luego vamos a dividir estas dos partes, una a la mitad y luego la otra. Y por último,
lo dividimos a la mitad también hasta tener un total de 8. Ya que terminamos de hacer todas las divisiones, son 8 en total, así será como se verá. Ahora vamos a dejar la hebra sin cortarla, ya que vamos a coser en esta parte la pelusa. Vamos a estar usando una lana de color marrón. Yo les voy a mostrar con blanco, pero van a usar un color café o un color crema que más o menos simule lo que sería esta parte. Vamos a tomar 2 dedos aproximadamente y damos unas 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que lo tenemos así, cortamos la lana, lo amarramos por el centro y retiramos los dedos. Ya que lo tenemos amarrado en el centro como si fuera un lazo, con la tijera cortamos los extremos y lo dejamos abierto. Ya yo lo tengo listo, miren. Así será como se verá. Como si fuéramos a hacer un pompón, pero pequeño. Y ahora lo vamos a colocar justo en el centro. Lo tomamos así. Pasamos la hebra y ahora pasamos la aguja hacia el otro lado y apretamos muy bien hasta que se junten los dos extremos. Cuando la tenemos en el otro lado, apretamos lo más que se pueda, pero sin reventar la lana. Regamos así esto. Si quieren le pueden emparejar las partes que le quedan disparejas, pero no es necesario. Y ahora vamos a hacer un par de nudos acá en la parte de arriba para que no se vayan a soltar. Solamente es pasar por donde está el tronco del ajo, solamente pasar así unas cuantas veces hacia un lado y hacia el otro hasta que se gaste un poco el trozo de la hebra y ya cortamos para comenzar a cerrar la parte de arriba. Para cerrar la parte de arriba solamente hacemos una cadena y vamos a reducir todos los puntos. Tomamos el primero y el segundo. Pueden hacer unas 2 reducciones o reducirlos todos de una vez. Hacemos una segunda reducción tomando los puntos. Una tercera. Y ya que tenemos así 3 reducciones, ahora tomamos la última, el último punto. Metemos el gancho, sacamos la hebra y lo cerramos de una vez. Ya que lo cerramos de una vez, hacemos el nudo y cortamos la hebra y estaría completamente terminada. Miren qué hermosa se ve. Aquí tengo otras. Una vez terminados, así nos habrán quedado. Los podemos usar para decorar la cocina, para regalar o para lo que gusten. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.